Y esa pequeña corriente va a producir que si ahí tienes 10 voltios, te dé 9,5, te dé 9 voltios, pero te dé un voltaje alto. O sea, la tendencia es a veces. Entonces, voy a sacar el segundo. Uno más interesante. Voy a mitad de la tabla. Esto por tener las mismas condiciones de VA y V sub B, la primera parte funciona exactamente igual. O sea, tenemos aquí los mismos niveles. Esto que está aquí, el único nivel que tenemos cambiado es este. Pero estos están en cero. Este estaría a 1. O sea, que ahora tenemos aquí 5 voltios. Pero si ya tenemos esto conectado aquí a tierra, a nivel 0, todo ese comportamiento se mantiene igual. O sea, este comportamiento se mantiene exactamente igual hasta aquí. Y aquí tendríamos acá en este punto ya no un solo voltaje, sino otro adicional. O sea que prácticamente la segunda etapa va a hacer lo mismo que la anterior, que la misma etapa. O sea que si vamos uno a uno, paso a paso, vamos a tener exactamente los mismos estados que obtuvimos en la primera combinación. O sea, este estaría conduciendo, este conduce, este no conduce, este estaría en saturación, este estaría en corte. Este, por supuesto, al estar este en la misma condición anterior, produce corriente. Al haber corriente en una de esas dos entradas, aquello va a funcionar exactamente igual a lo que tenemos acá. Quiere decir que este estaría en saturación y este estaría en corte. La otra condición. Y veo igual, ¿ves? Sí, lo mismo. Sí, se Porque repite. la salida BO depende del último De Q4. Del último condensador. Transistor. Del último transistor. Esto sería. La otra combinación tendríamos este a tierra, este a un voltaje y este Tierra. a tierra. Este está conectado a tierra, pero este se pone en contacto, abierto. ¿Qué ocurre con el...? O sea, este está conduciendo, este no conduce. ¿Qué pasa con él? No conduce. Está en la condición. ¿Sí? Ok, igual. No conduce. Este no conduce. No. No conduce porque este nodo sigue conectado a tierra. A tierra. Sí. El nodo polariza. Pero el dedo. Pero el 2 tampoco conduce. El 2, perdón. Pues está en tierra también. Este no conduce, sí, tienen razón. Este no conduce. Tenemos aquí corriente. Sí. Quedaría igual. Está en saturación. Esto está igual en corte. Perdón, Saturación, corte. Saturación y corte. Saturación. Y aquí tenemos la condición de la primera vez. Sí. O sea, aquí tenemos corriente, aquí no. Quiere decir que este estaría en saturación. Y aquel en corte. O sea, aquellos dos están opuestos a estos dos en esta condición. Estaríamos aquí en saturación, ¿correcto? Sí. Este estaría en corte. Este seguiría en saturación y este continúa en corte. VSC. Cinco. Cambia la última condición. Igual es. Es igual. Esto sigue igual aquí, la primera etapa, Sí. ¿correcto? Correcto. Conduce. No conduce. No conduce. No conduce. Y no conduce. No conduce. Saturación, corte. Corte. Y los dos últimos. Saturación corte. Saturación, corte. Porque hay corriente aquí, ¿correcto? Sí. Saturación corte. Y ves eso. Ahora tenemos 5 En BA. y 0. Acá. Tierra. Y voltaje. Y aquí tenemos
Este No conduce. este Corto. Conduce. Y ese no conduce. este. No conduce. Ahora el primero no conduce, ¿verdad? No conduce. Este Conduce. conduce, pero este sigue sin conducir. Sigue sin conducir. Por lo tanto, ese transistor sigue sin Saturación y conducir. corte. Y al estar este corte, que hay corriente aquí, no importa lo que nos llegue por acá. Ujú. Igualito. Saturación, corte. En saturación y este el corte. Salida de BCC. Corte la nota. Colocamos aquí. Voltaje. Igual. Sí, se repite la condición. Una vez la tierra, eso nos va a hacer cambiar la condición. Sí. Como este se mantiene conectado aquí en tierra, este no conduce. Conduce. No conduce. No conduce. Se repite. No conduce, saturación, Corte. corte. Y esto sigue igual. Saturación y corte. Ahora un corte. Salida de BCC. SC. Vamos ahora con 5,5. Ahí no conduce. 5 voltios. Y este está ido a tierra, ¿correcto? Sí. 5 voltios acá, 5 voltios acá. ¿Qué pasa con este? No conduce. No ¿Y conduce. este? Tampoco. También está abierto. ¿Y este? Tampoco. Tampoco conduce, ¿verdad? Se vuelve a repetir. No conduce. Si este está abierto, llegará Corriente. energía a este transistor Sí. y a través del R1. Quiere decir que este está en saturación y este está en Siguiente en corte. Y repite también. Esto sigue en saturación y esto sigue en corte. SC. Y la última es lo mismo. Es lo mismo. Hay pele. Está bonito. No parece cierto. Lo que está Si bonito. nosotros vemos todas las salidas son iguales. Eso pasó porque cuando se copió este circuito hubo un error en la copia. Por supuesto, era parte de un examen y no se iba a cambiar. Alguna cosa tenía que dar. Y esto dio porque todas las salidas eran exactamente las mismas. Porque cuando se copió, esta resistencia fue ubicada. Esta resistencia tenía que estar aquí. Allí sí cambia. Sí, por eso nunca, con el de 3 nunca. Por eso ustedes ven que esta tabla da lo mismo siempre. Y mucha gente se tuvo que haber asustado. Bueno, pero digo aquello que no tiene el sistema trifásico que es delta y estrella. Un triángulo y estrella, un triángulo y Y, como también le llaman. Para eso nosotros tenemos una conexión. Esa es la que es la conexión entre ellos. Lo voy a dibujar así con realmente con y la otra que es la del triángulo. No todo el comienzo. Entonces nosotros tenemos en este caso 3 líneas. Igual que acá. Nosotros vamos a trabajar todo el tiempo con sistemas balanceados. Balanceado. Vamos a considerar que ellos están balanceados. En ningún momento vamos a considerar que Desbalance. están desbalanceados. Para ello necesitamos trabajar, cuando trabajemos en los ejercicios, necesitamos conocer cuál es básicamente la estructura de estos sistemas o cómo funcionan o a través de qué deben utilizar para ello, para el análisis de estos circuitos. Cuando estamos trabajando con estos circuitos, nosotros vamos a suponer que tenemos esta circuitería. Ese tipo de conexión se utiliza en los motores y se utiliza en los transformadores. Los transformadores son conectados de esa forma y los sistemas pueden ser que este sea el primario y este sea el secundario de un transformador.
o pudiese ser estrella-estrella, o pudiese ser triángulo-triángulo, o así sucesivamente. Igual ocurre con los motores. Los motores traen una bornera, o sea, una placa donde básicamente hay 6 voltios, donde en cada una de ellas aparece un bobinado interno del motor, y ellos no vienen ninguna conexión, muchos de ellos, sino que estas conexiones de triángulo estrella se hacen ahí, por fuera. Entonces, si usted quiere conectar un motor en estrella, usted simplemente une 3 de estos y tiene las 3 líneas. De esa forma. Si usted quiere conectarlo en estrella, simplemente hace las conexiones y lo hace como en serie. Ya no hace esta conexión, sino que hace este con esta, este con esta, y une esta con esta. Y ahí tengo los 3 terminales. 1, 2, 3. 3 líneas. Las mismas 3 que están dibujadas ahí. Cuando se trabaja, repito, a nivel de temas de este tipo, nosotros debemos considerar cómo es el comportamiento del voltaje y la corriente en este tipo de conexión. Existen 2 tipos de corriente, podríamos decir, y 2 tipos de voltaje. O sea, no tipos, sino 2 formas de representar o de medir, que son las corrientes de línea y las corrientes de fase. Igualmente, los voltajes de línea y los voltajes de fase. Cuando nosotros tenemos esta estructura que está acá, si nosotros tenemos por aquí estaría circulando una corriente de línea, por aquí estaría circulando otra corriente de línea, y por aquí estaría circulando otra corriente de línea. Pero a través de eso estarían circulando las corrientes de fase. En este caso, nosotros tenemos las corrientes de línea y tenemos las corrientes de fase. ¿Esta corriente de línea será igual a la corriente de fase? No. A la suma. Deja la suma. O sea, no son iguales. O sea, esta corriente de línea no es igual a esta corriente de fase porque aquí existe un no. Aquí hay otro. Ya llega otro. Ahora, el voltaje entre las líneas que se mediría de aquí a acá será el mismo voltaje de la fase. Sí. Quiere decir que un circuito que tenga este tipo de conexión, el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase. Pero las corrientes no. La corriente de línea será igual a raíz de 3 veces la corriente de fase. Esto indica que el sistema está estabilizado. ¿Eso indica? El sistema está Sí, estable. trifásico. Esa es raíz de 3. O sea, no es que es la mitad, ni se divide entre 2, ni nada por el estilo. Se supone que esta corriente es igual a esta, y el valor de esta corriente es raíz de 3 veces el valor de esta corriente es esta dividida entre raíz de 3. Así que el valor de esta corriente será la de fase multiplicada Por la raíz de 3. Profe, así vienen las corrientes. Estas dos van. No, así no es por lo que yo. Y en ese caso, porque están balanceados. Sí. Vamos con el estrella. Por aquí vamos a tener una corriente de línea, por aquí vamos a tener otra corriente de línea, por aquí tendremos una corriente de línea, por aquí tendríamos una corriente de fase, y aquí tendríamos otra corriente de fase. Ahí sí son iguales. ¿Esta corriente de línea es igual a esta corriente de fase? Sí. Sí. En este caso, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Ahora, ¿será el voltaje de línea igual al voltaje de fase? No. No. Entonces aquí cambian son los voltajes y no la corriente. Entonces el voltaje de línea será igual a raíz de 3 voltajes. A raíz de 3 voltajes de fase. Cuando ustedes vieron supuestamente en circuitos 2 de esta parte,
esas son representaciones fasoriales. Y esas representaciones fasoriales, si nosotros tenemos aquí un voltaje A o un voltaje 1 de una línea, tendríamos el otro voltaje y tendríamos el otro voltaje. Cada uno de ellos son los voltajes de línea. Y los voltajes de línea estarían desplazados 120 grados eléctricos uno con respecto al otro. 120 grados eléctricos. Y las corrientes se desplazan 30 grados después de cada voltaje. de cada corriente. O sea que aquí habría 30 grados y aquí habría 30 grados. Esto es básicamente un diagrama fasorial de lo que es el comportamiento de esos parámetros. Cuando uno tiene la gráfica de los sistemas trifásicos, uno entonces tiene tres señales. Una señal que si la parte desde cero, la otra parte 120 grados diferente y la otra 120 grados diferente. Y tendría la combinación, tendría la representación de las tres señales. Una parte desde cero, la otra 120 grados allá arriba y la otra 120 grados aquí abajo. Y eso, claro, ahí no hay 120 grados, pero es una representación. Pero es la representación de cómo quedarían ellas graficadas, cómo quedaría una con relación a la otra. Por supuesto, cuando un sistema de ese se lleva a un sistema rectificado o rectificador trifásico, nosotros vamos a obtener unos picos, que serían estos picos que están aquí. Y obtendríamos de pronto en un sistema rectificado, nosotros vamos a obtener algo así. Sería una sola. Esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 parámetros, 6 combinaciones que me dan el periodo. Que eso lo medio comenté la vez pasada cuando dibujé algo que tenía 6 diodos. Le dije que conducía solamente uno de la parte de arriba y uno de la parte de abajo. Que no podían conducir dos de la misma barra. De la misma barra porque entrarían en cortocircuito. Y se produciría un cortocircuito franco ahí. Y como eso se produce de esa forma, o sea, el ciclo completo de ese sistema, el ciclo se completa cuando se producen 6 pares de esos diodos funcionando. 6 pares, 6 parejas. Eso va a producir La señal trifásica. diríamos el periodo de la señal. Esto lo vamos a trabajar mejor cuando tenga recursos en la clase del miércoles, que creo que es aquí mismo. Acá es en Y o en estrella, y es así que usted tendrá 3 cargas que pueden ser 3 resistencias, pueden ser 3 elementos RL o pueden ser 3 elementos RC. Porque las cargas pueden ser resistivas, inductivas o capacitivas. Y aquí vamos a estar trabajando con todo eso de circuitos 2, de toda esa parte de impedancias y cosas por el estilo. Lo que no vamos a trabajar es con números complejos. Ok, gracias a Dios. Sino que vamos a trabajar con valores directos. Pero es ese principio, es el principio de el principio de esas clases, pues de ese conocimiento. Y aplicarlo. Y como yo siempre digo, se supone que ustedes saben. Se supone. Entonces las cargas serían de esta forma o de esta forma, pero usted puede tener 3 resistencias así. Puede tener 3 capacitores. una resistencia y una bobina, y otra resistencia, otra bobina, otra resistencia, otra bobina. Como puede ser también con los capacitores. ¿Qué es lo que ocurre si yo tengo aquí una resistencia y una bobina? Que prácticamente estoy conectando 3 motores. Porque el circuito equivalente de un motor es resistencia una resistencia en serie con un inductor.
sea, si usted quiere determinar el circuito equivalente de un motor, el circuito equivalente de un motor es la resistencia con la inductancia. Esta es la resistencia de la armadura y esta es la inductancia, la bobina. Y eso es lo que representa un motor. Pero es lo que representaría un motor. Por supuesto, tiene que estar en serie. ¿Por qué? Yo no puedo tener la bobina en paralelo, porque si la tengo en paralelo, a lo que voy a trabajar con DC, el cortocircuito es automático. Sí. Porque ocurre eso. Y no es porque estemos trabajando con sistemas trifásicos de corriente alterna, sino que estamos trabajando es con los rectificadores. Quiere decir que estamos tratando de ver una circuitería de cómo obtener voltaje DC en sistemas trifásicos. Y si estamos trabajando con circuitos que tienen capacitancia, no podemos tener los condensadores en serie, porque entonces el condensador en serie inmediatamente se abre. Entonces tendríamos un circuito abierto, las cargas abiertas. Entonces tiene que ser circuitos paralelos, indudablemente. Y si son circuitos RLC, tienen que tener una combinación específica, un inductor con una resistencia en paralelo con un condensador, para que el sistema se acople totalmente. Porque si son en paralelo, funciona para C, pero no funciona para DC. Porque mientras uno se corta, el otro se abre. Sí, sí. En cambio, en AC sí van a funcionar. Entonces, con esto vamos a estar trabajando en la próxima clase. Ya lo haremos.